Mil gracias por su sintonía, muy amables, por acompañarnos en este espacio de opinión libre, 100% antipetrista. Anuncian salida de ministro del crédito es para Darcy Quinn. Ministros que no han cumplido las funciones para las cuales fueron nombrados. Pero el caso, ¿cuál es? Que los nombran y tienen que hacer lo que les diga el nefasto Petro. Primero, no se comunica con ellos y segundo, envía órdenes con Laura Sarabia, no los deja hacer nada, no tienen autonomía. Ellos, por supuesto, pagan los platos rotos. El resultado de su función es mediocre, el resultado es negativo. Los sectores de la economía que representan de capa caída y en últimas los cambian porque no hicieron nada. Entre los que se van están, algunos hicieron daño, enviados por el nefasto Petro. Se va el de transporte. Muéstrenos qué vías construyó, cuáles son los resultados. Un desastre total. Ir a engañar a la gente en las protestas, por ejemplo, de Turbaco, en Nariño, y nada. En La Línea, en Quindío, en Tolima, en la Ruta del Sol, a los taxistas, a los motociclistas, la gasolina, los deja viendo un chispero. Se va a transporte, el ministro de transporte. Se va a vivienda, Catalina Velasco. Otra vez así que es perversa. La Canosa reforzada. Destruyó ese sector de la economía. Caía de un 30%. Si hace un año se vendían 11.000 casas, hoy se venden 6.500. El sector de la construcción, quiero decirles. Y en el sector de la construcción, el desgaste es impresionante en ese cargo porque se afecta a millones de trabajadores. Los obreros de construcción, lo que llaman esto de empañetar, pegar ladrillos, baldosa, obra blanca, está el que fabrica las puertas, las chapas, los tornillos, el del vidrio, el de la pintura blanca, el que instala los baños. Es cantidad de empleados para la construcción de una vivienda y edificios en el país. Afectados, de capa caída, de culo para el estanco, al despeñadero. En muy poquitos sectores únicamente pues, destacan. Sector privado y en zonas exclusivas de muy poquitas ciudades. Pero en términos generales se afectó el subsidio. El programa Mi Casa ya lo acabaron. Subsidios para la gente muy poco se entrega. El crédito a vivienda de los bancos no funciona. Se va la Canosa reforzada Catalina Velasco, más petrista que Petro. Se va la activista Jennifer Mojica, esa que se confabuló con su ex, el exguerrillero del EPL Gerardo Vega, del Polo Democrático, a comprar tierras en terrenos fangosos, en tierras improductivas. Se confabuló con su ex de la Unidad Nacional de Tierras, que ya no está, para engañar a la gente en el campo, entregarles una llave, hacer el montaje ya de la casa, ya de la finca, y después se van y no tienen entrada. No, aquí no, militarizan el sector. Y la gente queda en un chispero. Solamente los utilizaron al campesino para la fotografía y para RTBC, para mostrarlos como que les entregamos la finca. Mentira.
Los engañaron. Los ejemplos son de Sucre, de Meta, del Urabá. Eso es una farsa, una mentira. Esa señora se va. Y una activista embaucadora. Le entregaron 9 billones de pesos para el Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, que dice que para que el poder de la comuna construyera. ¿Dónde están los 9 billones y dónde están las vías que construyó? Nada. Nada. Eso ahí debiera salir a la señora y que la metan presa a investigar dónde está la plata. Eso es lo que hay que hacer. Pero no, ahora se irá seguramente para una embajada. Esta activista que vive criticando el capitalismo y compra ropa en Miami y exige carros blindados para ella y su familia, Toyotas Prado 4x4 y blindadas y por el país entero. La activista, la tal comunista esa Jennifer Mujica, ex esposa del guerrillero del EPL Gerardo Mujica del Polo Democrático de la Chandosa Izquierda de Antioquia. Para que vaya quedando muy claro eso. Se va Aurora Vergara de Educación, una mujer preparada, chocuana ella, pero que su pueblo, su región, el Chocó, la abandonó. Allá en Unguía, en Río Sucio, la escuela está cayéndose a pedazos, hay un colegio también, les dan agua con frijoles, y en Unguía no hay escuela, le robaron la plata, y ella, olvidada totalmente, solamente llama es a la gobernadora del Chocó, a la tal Nidia, o Nubia, seguramente hablar de lecturas de cartas y cosas así. Porque nada, los de FECODE presionaron para sacarla. Los de FECODE son la ñaña del aguamaciento del Petro. Se va a educación. Recuerdo cuando decían estos, la educación gratuita, pública y de alta calidad. Y las escuelas se caen a pedazos en el gobierno del cambio. Gobierno del cambio. Se va la doña. Y también se va Minas. Andrés Camacho, el que estudió ingeniería eléctrica en la Distrital, 15 años, 30 semestres, activista de las FARC, del Partido Comunes, Llegó allá porque Irene Vélez, la Linda Carter, la Mujer Maravilla, la 10.000 billones de perdones. Esta le dio un puestico ahí de viceministro, nunca tenía estándares para ser viceministro, había estado en sindicatos, 3 carguitos ahí, porque tanto tiempo en la Universidad Distrital como activista, doctrinando, y es una persona que estudia 15 años en una universidad, o sea, está ahí calentando silla y no pensando en prepararse. Llega a unos puesticos, ahí está en la hoja de vida y después dice que de viceministro. Sin conocer el sector minero energético. ¿El resultado cuál es? Que Ecopetrol para abajo, producción de capa caída, no hay exploración, no hay explotación, expulsaron las empresas, las ahuyentaron, las llenaron de temor, las acciones de Ecopetrol cayeron, ahí está el Roa Barragán todavía ahí, y eso no producen nada. Permitió la alcahuetería de cambiar verdaderos técnicos en Ecopetrol para que llegaran bailarines de teatrón, amigos del marido del director Ricardo Roa Barragán. Cambiaron técnicos por bailarines y striptease. Técnicos en Ecopetrol que tenían conocimiento, estudios, estuvieron en Kazajistán, en Rusia, en Emiratos Árabes, en China. En exploración, verdaderos ingenieros, técnicos, expertos en el tema del hidrocarburo, en el tema minero energético. Y permitió, claro que es que no conoce el tema, ese ministro no conoce el tema minero energético, conoce de minas quiebrapatas, digo yo, ¿no? Pues es de las FARC. ¿Qué más podemos creer de ese individuo? Y como ministro de Minas y Energía tiene mucho que ver con Ecopetrol y permitió toda esa sinvergüencería, todo ese bar en que convirtieron Ecopetrol con el presidente trastornado de Ricardo Roa Barragán. El gerente de campaña que está siendo investigado por permitir topes, superar los topes en esa campaña y sigue muy orondo ahí, parrandeándose y poner a Ecopetrol como un bailadero
de gente trastornada y de gente que le gusta el mundo por lo redondo. Se va Andrés Camacho. Se va Luis Fernando Velasco, era de esperarse. El tipo tuvo que ver mucho con la influencia de tantos vendidos ahí. Aquellos que se vendieron para para aprobar las reformas. Él era el que hablaba, él es el ministro de la política. Muy hablador, se presenta en los medios como un angelito. Esperamos que se defienda por fuera del cargo de lo que lo acusan, porque con seguridad tendrá mucho que ver con el tema de la corrupción y el ladronismo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se va Velasco y se va la Mojicona. La Mojicona es la ministra, el ministro ese de Justicia, Néstor Osuna, bueno para nada, aquel que tampoco ejerció con criterio propio el cargo, sino que hacía lo que el ojibrotado del Petro le decía, sacar ladrones, y se inventó pendejadas como que el que le robe el celular, entonces que se lo devuelva y que le pague la factura 6 meses, y si le pegó 2 puñaladas, entonces que además pague la sanción llevando abuelitos, pasando semáforos y dándoles un pico. Ridiculeces de esas. Apoyar bandidos, delincuentes, ladrones, todo eso. O sea, una cosa de locos, de un sinvergüenza que fue disque magistrado. Uno no cree que un magistrado llegue y cambie así de la noche a la mañana por el cargo y se le arrodille y haga lo que el presidente diga. Entonces van a ser unos muñecos ahí, unas títeres de un mandatario ignorante, torpe, terco y zángano, holgazán, que no tiene idea de lo que es la dirección de un país. Entonces llegan a hacer es lo que le diga el tipo, ahora se va. Y todo el daño, la culpa es de los ministros, del hijo de puta del Petro, no. ¿Quién más sale? A ver, y ahí van a sacar gente de entes territoriales. Agricultura, Educación, Minas, Gobierno, Justicia y Vivienda. Ministros de pacotilla. Buenos para nada. La más preparada ahí de todas era la del Chocó. Pero sirvió como puente para que hicieran esa trampa allá en la Universidad Nacional y colocaran un rector afín a la insurgencia y para que contribuya a la construcción de un campamento gigantesco de guerrilleros y de milicianos en la Universidad Nacional. ¡Qué pena! Eso se convertirá la Universidad Nacional desprestigiada por esa cantidad de milicianos, que es lo que quería Petro, ¿no? Tener un títere allá, un rector, el señor Múnera, y lo colocaron de manera ilícita allá, porque ya había un rector elegido de manera democrática. Esperemos que el Consejo de Estado tumbe ese nombramiento, que los tribunales se pronuncien, hay demandas ya, pero esa ministra se prestó para ese acto tan delictuoso y tramposo y mañoso, porque la aplanadora y el poder de un gobierno contra un profesor, pues obviamente tendrá que acudir a la justicia y esperamos que la justicia respalde y dé un concepto positivo en favor de el que le fueron vulnerados los derechos, que fue el profesor Peña. Eso les quería decir para iniciar esta semana. Gracias por su sintonía. Si usted nos quiere apoyar en este espacio, alguna contribución voluntaria en Nequi o DaviPlata, 315-539-6714. 315-539-6714. A todos muchas gracias. Robaron más de 1 billón pa'l agua de la Guajira. Tanta promesa de cambio resultó siendo mentira. Hubo plata en maletines a las espaldas de él. La tortura de una nana y la muerte de un coronel. El cambio llegó, de pillos y de caudillos. El cambio llegó, pero cambio de bolsillo. Euclides Torres Trujillo, Besaile Julián Bedoya, pa' pagarle sus favores, le tocó raspar la olla. Hay plata que entró a campaña, pero nadie registró, y su hijo lavando plata, menos mal que no lo crió. Al sistema
sistema de salud que ya venía dañado, lo terminó de matar por terco improvisado. Nos hablan de golpe blando y de una constituyente, y así excusan el saqueo para distraer a la gente. El cambio llegó, llegó. De pillos y de caudillos. El cambio llegó, llegó. Pero un cambio de bolsillos. Los noto arrepentidos. Claro que están arrepentidos. La bandola esta petrista del flamante cambio se robó 5 billones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ahora van por el dinero de la banca privada. ¡Qué asquerosos! Destructores. Lo llaman Satanás, Lucifer, el diablo. Y su nombre evoca imágenes horripilantes de un demonio. Los noto arrepentidos.